Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. En 1864, los soldados de la Unión irrumpieron en el sótano de la plantación Thornhill, en Georgia, y hallaron a 23 niños hacinados en la penumbra. Todos compartían rasgos llamativos: pómulos marcados, ojos verde pálido y cabello castaño rojizo con brillos dorados. Algunos apenas tenían 4 años, otros ya rozaban la adolescencia. La mayor, una niña de 13, soltó una frase que heló la sangre de veteranos curtidos. La señora dice que somos su legado. No podemos irnos porque llevamos su sangre. Un informe del 34º de Infantería de Massachusetts apenas registró el episodio en una carta confidencial, luego enterrada en archivos durante más de un siglo. En las crónicas locales del condado, que prefirieron borrar a Thornhill de su memoria, no hay mención de la hacienda ni de su ama, pero existieron, y lo que Catherine Thornhill levantó entre la muerte de su esposo y la llegada de las tropas federales fue un capítulo atroz, un programa calculado de reproducción para fabricar generaciones esclavizadas atadas por la sangre a su dueña, incapaces de romper la cadena porque su propia genealogía se usaba como grillete. Antes de adentrarnos en la historia de Catherine y la maquinaria de horror que erigió en la Georgia rural, te pido algo: si esta verdad te estremece, suscríbete ahora. Ecos de la esclavitud se interna en los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Relatos que no aparecen en los manuales, secretos escondidos en sótanos de juzgados y en papeles militares olvidados. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Si estás cerca del condado de Burke, Georgia, pregúntate si tu localidad también guarda silencios como este. Vamos a descubrirlo juntos. Regresemos al inicio. Febrero de 1847. Una mañana gélida, una joven viuda hereda una plantación moribunda y concibe un plan que perseguiría a Georgia por generaciones. Aquel fue el invierno más duro en 2 décadas. La hacienda Thornhill se extendía por 1,700 acres de arcilla roja, a unas 7 millas al suroeste de Waynesboro, cabecera del condado. Burke era tierra algodonera, aunque ya mostraba el desgaste. Suelos exhaustos por el monocultivo, precios del algodón a la baja y costos al alza. La guerra con México había drenado mano de obra, y las disputas por la expansión del territorio rompían pueblos y familias. Thornhill había sido próspera. Jonathan Thornhill la heredó en 1838 con 42 personas esclavizadas, buen equipo y deudas manejables. Pero su afición al juego y su mala administración la hundieron. Cuando una fiebre invernal se lo llevó en febrero de 1847, la finca estaba hipotecada hasta el cuello. Los campos apenas alimentaban a quienes trabajaban y los acreedores rondaban como buitres. Catherine, viuda a los 28, se había casado a los 19 por arreglo de su padre, Theodore Danforth, un comerciante de Augusta, educada por tutores, con francés aceptable y formada para llevar una gran casa. Nunca imaginó heredar ruinas, deudas asfixiantes y un hijastro de 16 años, Richard, que la miraba con rencor. Taciturno y estudioso, Richard se refugiaba en la biblioteca, rehuía el campo y a su madrastra. Ella lo consideraba débil y peligroso en sus ideas. Propuso enseñar a leer a los esclavizados. Catherine le prohibió volver a mencionarlo. La casa principal, ladrillo encalado, 6 columnas, estilo federal, mostraba la decadencia. Pintura que caía, goteras, muebles mezclados entre reliquias y sustitutos baratos. Lo bueno se había vendido para pagar deudas. Detrás, cocina, ahumador, lechería, y la cabaña del capataz repetían el deterioro. Más allá, tras una hilera de robles con musgo español, se alzaban los cuartos de las personas esclavizadas. Quedaban 31, 11 hombres, 13 mujeres y 7 niños. En 3 años, 16 habían sido vendidos para calmar acreedores. El miedo flotaba como niebla sobre el río Savannah. El primer mes tras la muerte de Jonathan, Catherine estuvo hecha de rabia contenida. Su abogado Ambrose Talbert fue tajante: vender la propiedad y a las personas restantes para saldar deudas y vivir modestamente bajo el techo paterno, o intentar revivir una plantación exhausta
en un mercado adverso. Ninguna opción le valía. Volver a Augusta era aceptar la derrota, vivir como solterona dependiente, la viuda que no pudo sostener su herencia. Pero también sabía que la gestión habitual no salvaría Thornhill. Tierra agotada, equipo obsoleto y mano de obra insuficiente. No tenía dinero para comprar más trabajadores. Fue en una de esas noches de insomnio, con la vela sobre los libros de cuentas, cuando concibió su idea. Si no podía comprar trabajadores, los criaría. No como otros que daban incentivos a parejas y esperaban 15 años. Ella diseñaría un sistema. Forjaría un linaje biológicamente unido a la hacienda, descendientes suyos que no podrían venderse y que por sangre permanecerían leales. Monstruoso para cualquier conciencia, elegante para la lógica implacable de Catherine, comenzó un cuaderno de cultivo, cálculos, observaciones, esquemas, un cifrado sencillo que reemplazaba palabras clave por términos agrícolas. Semillas eran niños, portainjertos, hombres seleccionados, siembras, embarazos, diagramas como de cría de ganado, pero de personas. Su primer portainjerto fue Isaac, 24 años, nacido en la finca, fuerte y sereno. Lo llamó a la casa una noche de marzo de 1847. En el diario anotó: primera siembra completada con portainjerto 1, clima claro y templado. Semanas después repitió. En abril escribió sin emoción: cultivo inicial exitoso, cosecha prevista para diciembre. El primero en notar lo anómalo fue Richard. Observó cómo Catherine cambiaba hábitos, dejaba sus paseos, comía a solas y despedía a su doncella. Lo decisivo llegó cuando escuchó, oculto tras una estantería, una conversación con Miriam Grayson, partera local. Catherine mintió con aplomo sobre fechas y honores del difunto para encubrir un embarazo imposible. Richard comprendió. El escándalo arrasaría el poco prestigio familiar, pero lo que lo descompuso fue la frialdad calculada de su madrastra. A partir de ahí, vigiló. Vio a Isaac entrar de noche. Notó un trato distinto, no amable pero menos hostil. En julio ya no tenía dudas. Isaac era el padre del hijo que esperaba Catherine. En agosto, forzó un cerrojo y halló el cuaderno cifrado. Con paciencia de aficionado a los acertijos, deshizo el código. Lo que leyó lo heló. No se trataba de un desliz, sino de un programa. Proyecciones a 5 años, rasgos deseables, combinaciones planeadas, personas reducidas a variables. Intentó copiar páginas para denunciarlas, pero Catherine lo caló al instante. Pocos días después, Richard cayó enfermo, cansancio, náuseas, dolores musculares. La partera habló de agotamiento nervioso. Él reconoció el veneno. Arsénico. Demasiado débil, escribió a su abuelo pidiendo auxilio y confió la carta a Pearl, una joven sirvienta. Pearl, aterrada, la entregó a Catherine. Ella quemó el papel frente a Richard y con voz suave dictó su sentencia. La fiebre te hace imaginar cosas. Richard murió el 3 de diciembre de 1847. El médico redactó tesis. 4 días después, Catherine dio a luz a un niño, Jonathan, prematuro según su coartada. Pocos hicieron cuentas. Nadie habló. Entre 1848 y 1856, la plantación que había bordeado la quiebra comenzó a recuperar producción y estabilidad. En el condado, muchos elogiaban a la viuda Thornhill como administradora severa y eficaz. Nadie veía el costo real de ese milagro. Tras puertas cerradas, Catherine avanzaba con un programa metódico de reproducción forzada. En secreto, la partera Miriam Grayson se volvió pieza clave. Por su silencio y colaboración, Catherine le pagaba más de lo habitual y le cedió una cabaña sin renta dentro de la finca. Su tarea no era solo asistir partos, también impedir nacimientos que no encajaran en los emparejamientos diseñados. Cuando una mujer quedaba embarazada fuera de la voluntad de Catherine, Miriam practicaba abortos forzados con compuestos herbales en una sala oculta detrás de la cabaña del capataz. El trauma dejó a muchas mujeres en un silencio quebrado, con historias apenas susurradas de embarazos que desaparecían de un día para otro. En la primavera de 1851, Ruth intentó resistir. Con 5 meses, Catherine descubrió que el padre era Samuel, no el hombre asignado. Ordenó interrumpir el embarazo.
Ruth corrió a los bosques de pinos. Los perros la alcanzaron a unas 4 millas. La devolvieron y la sometieron al procedimiento. Sobrevivió, pero quedó vacía de palabras. Murió 2 años después durante una fiebre. Catherine, entre tanto, continuó su cuaderno de cultivo como si gestionara sementales y cosechas. Registraba peso, talla, temperamento, salud, obediencia. Clasificaba niños como semillas dentro de un experimento. Entre 1848 y 1853, dio a luz 4 hijos más: Eleanor, Abigail, Margaret y Samuel, y entre 1854 y 1856 llegaron William, Henry y Caroline, concebidos con nombres diferentes, seleccionados por fuerza, dentadura, vista y ausencia de defectos. Sentimientos y voluntades no contaban. Negar una orden podía significar látigo o venta. Al padre del primero, Isaac, Catherine lo vendió en 1849 a Alabama. Rebajó deudas y borró un testigo incómodo. Los niños nacidos de su vientre crecieron en un limbo perverso, legalmente esclavizados, pero criados en la casa grande, con ropa decente, mejor comida y alfabetizados por ella, desafiando las leyes de Georgia que prohibían enseñar a personas esclavizadas. Catherine justificaba ese privilegio como inversión. Serían la siguiente fase del plan: aparearlos entre sí o con otros cuando maduraran para multiplicar el linaje leal por sangre. El dominio se sostenía también con violencia. En 1855 eligió a Thomas, 26 años, casado con Hannah. Él intentó resistirse. El capataz Virgil Kane lo azotó 39 veces ante todos y luego lo condujo a la casa para cumplir. Thomas guardó silencio perpetuo. Con Hannah nunca volvió a hablar del horror. Hacia 1856, la plantación parecía normal desde el camino. Campos, casas, ritmo de algodón. Pero debajo latía un sistema torcido, una granja humana planeada por una mente que buscaba control total. Los rumores corrieron por el condado. La viuda no compraba gente nueva y, sin embargo, aumentaba su cuadrilla. Algunos notaban niños de piel clara y ojos verdes trabajando bajo el sol, parecidos a la dueña. Nadie se atrevía a señalarlo en público. Catherine cultivaba protección, dádivas a la iglesia metodista, trato cordial con el juez local, una reputación de decoro y beneficencia. En los cuartos de la gente esclavizada, en cambio, todo se sabía. Corrían murmullos sobre hombres convocados de noche, miradas vacías al volver, mujeres forzadas a perder a sus criaturas, niños marcados con el verde de los ojos de su ama. Muchos oraban por la muerte como descanso. Otros soñaban con huir. Las patrullas eran implacables, y Catherine tenía un olfato agudo para detectar cualquier intento. En 1857, Naomi intentó escapar con su hijo, producto de una unión impuesta. La atraparon a 2 millas del río. Catherine ordenó 50 azotes públicos y separó al niño, enviándolo a otra finca como castigo. Naomi se quebró. Repetía cada noche: no hay salida. Mientras tanto, en su diario cifrado, Catherine se ensoberbecía. La providencia me ha mostrado un camino. Si la humanidad puede mejorarse en los establos, también en la casa. Empezó a sondear a otros propietarios con cartas del léxico bíblico, refinar la obediencia desde la cuna, cultivar linajes fieles. Alguno, como Nathaniel Bowers, salió intrigado tras visitar la finca. En su cuaderno, Catherine apuntó: primera semilla externa germinada. Pero su orgullo no advirtió una grieta. Los 7 pilares, sus hijos criados como elegidos, comenzaban a mirar distinto. Jonathan, el mayor, serio y reservado. Eleanor, inquisitiva. Abigail y Margaret, más sensibles. Las preguntas crecerían pronto como maleza entre los surcos. Los años siguientes vieron a los 7 pilares crecer bajo una educación contradictoria. Catherine Thornhill los trataba como una mezcla de herederos y propiedad. Les enseñaba a leer y escribir, recitar salmos, administrar registros de cosechas y usar el lenguaje con elegancia, pero también les recordaba con tono glacial que eran esclavos. Su mantra diario grabado en la mente de los niños era: su sangre es noble, pero su deber es servir. Mi nombre les da sentido, no libertad.
Durante las mañanas estudiaban con tutores contratados en Augusta, que ignoraban o fingían ignorar su estatus. Por la tarde, trabajaban en los campos aprendiendo labores agrícolas para no olvidar su origen. Los otros esclavizados los miraban con mezcla de respeto y miedo. Sabían que los hijos de la señora tenían privilegios y que una palabra suya podía traer castigo. Entre ellos, Jonathan comenzó a cuestionar en silencio. A los 12 años, descubrió en la biblioteca cartas de su abuelo Danforth, donde se hablaba de libertad y educación. Las leía de noche escondido. También observaba cómo su madre castigaba a mujeres que se negaban a participar en sus crías forzadas. En su corazón germinó una culpa confusa. Sabía que su existencia estaba manchada por la humillación de otros. Su hermana Eleanor poseía un carácter fuerte. Preguntaba sin miedo por qué su madre no acudía a la iglesia como las demás damas del condado. Catherine respondía con parábolas sobre la voluntad divina de perfeccionar lo imperfecto, pero sus ojos se endurecían ante cada duda. Mientras tanto, los esclavizados fuera del círculo doméstico sufrían un control más férreo. Las noches se volvieron temidas. Convocatorias al sótano, órdenes susurradas, partos ocultos. Los ancianos, que recordaban tiempos anteriores al plan de Catherine, comenzaron a contar historias de venganza en voz baja alrededor de las hogueras. La tierra escucha los gritos, que algún día responderá, decían. En 1858, un incidente marcó un cambio. David, un joven esclavizado de 17 años, intentó defender a su prometida Lisa, cuando el capataz Kane quiso llevarla a la casa principal. Luchó, rompió una lámpara y el fuego devoró parte del granero. Catherine ordenó azotarlo hasta la inconsciencia y lo vendió a un traficante de Nueva Orleans. La comunidad comprendió el mensaje. Cualquier resistencia se pagaría con el exilio o la muerte. A pesar del miedo, pequeñas alianzas secretas surgieron. Mujeres como Pearl, ya anciana, enseñaban canciones con mensajes ocultos, caminos hacia el río y oraciones de protección. Soñaban con huir hacia el norte, aunque sabían que el ferrocarril subterráneo apenas tocaba esa región de Georgia. Catherine, confiada, seguía perfeccionando su sistema. Llevaba 3 cuadernos cifrados y había iniciado experimentos con dietas distintas para ver si influían en los rasgos de los niños. En cartas a su abogado Ambrose, se refería a sus crías como mi inversión más prometedora. Mientras tanto, en el país, los vientos de la discordia soplaban más fuertes. Discursos abolicionistas en el norte, fugas masivas en los estados fronterizos y rumores de que el Congreso debatiría nuevas restricciones al comercio de esclavos. Catherine leía los periódicos con desprecio. Estaba convencida de que su sistema, basado en la propiedad por sangre, sobreviviría a cualquier ley. Pero en los ojos verdes de Jonathan, ya adolescente, crecía una pregunta que no se atrevía a pronunciar. ¿Qué clase de madre construye su legado sobre la servidumbre de sus propios hijos? Esa duda sería la primera grieta en el muro de silencio que Catherine había erigido durante años. A medida que el calendario avanzaba hacia 1860, el mundo alrededor de Thornhill comenzaba a cambiar. En los pueblos vecinos se hablaba con ansiedad de la elección de Lincoln, de estados que amenazaban con separarse, de guerra en el horizonte. Catherine escuchaba las conversaciones en el mercado de Waynesboro, pero se mantenía confiada. Su finca, aislada y productiva, parecía inmune a la política. Creía que su obra trascendería gobiernos y ejércitos, pero el aire traía rumores de libertad, y las cadenas mentales empezaban a oxidarse. En las noches, cuando la señora dormía, los cantos espirituales se transformaban en susurros de conspiración. Pearl, la vieja sirvienta que había visto morir a Richard años atrás, comenzó a contar historias a los jóvenes sobre Moisés y el Éxodo, sobre una tierra donde los hombres caminaban libres y las madres no temían por sus hijos. Las canciones hablaban de cruzar el río, metáfora de huida y redención. Entre los oyentes, Jonathan, el primogénito, escuchaba en silencio. Cada palabra era una chispa que caía en su corazón dividido. Los 7 pilares ya eran adolescentes. Eleanor y Abigail mostraban compasión hacia las mujeres forzadas, llevándoles comida o ayudándolas a curar heridas. Jonathan, más reservado,
comenzó a anotar observaciones en un cuaderno escondido en la biblioteca. Nombres, fechas, castigos, desapariciones. Quería testimoniar lo que ocurría, aunque aún no sabía con qué fin. En marzo de 1861, cuando Georgia se unió a la Confederación, Catherine vio en la guerra una oportunidad. Con muchos hombres alistándose, los precios del algodón subieron y los inspectores dejaron de visitar las haciendas con tanta frecuencia. Se sintió más libre que nunca para expandir su programa. Planeaba cruzar algunas de sus crías para observar combinaciones óptimas. Llamaba a esto su segunda generación de lealtad. Pero esa confianza trajo descuidos. En junio, Thomas, el hombre que años antes había sido castigado brutalmente, escuchó a escondidas a Catherine hablar con la partera Grayson sobre apareamientos futuros. Esa noche, reunió a 3 compañeros y juraron quemar los registros si encontraban el momento. El miedo los mantenía quietos, pero la ira se acumulaba como tormenta en el pantano. Mientras tanto, en los pueblos llegaban panfletos abolicionistas traídos por soldados de paso o comerciantes del norte. Uno de ellos cayó en manos de Eleanor, quien lo escondió bajo su colchón. Decía, la esclavitud no solo encadena cuerpos, sino almas. Quien esclaviza a su propia sangre, levanta su casa sobre fuego. Esa frase la persiguió durante semanas. Cuando intentó hablar con su madre sobre libertad, Catherine le respondió con frialdad. La libertad es un mito de débiles. Nosotros no somos esclavos, somos guardianes del orden. Pero Eleanor supo que detrás de esas palabras había miedo. Catherine empezaba a notar la inquietud en sus hijos, conversaciones furtivas, miradas entre los jóvenes, cambios de actitud, que aunque los vigilaba, no podía controlar lo que germinaba en sus corazones. A finales de 1861, con los cañones resonando en el norte y el país dividido, la plantación Thornhill parecía ajena a todo, pero bajo su suelo fértil, una semilla de rebelión ya crecía, alimentada por el dolor, la sangre y los susurros de los antepasados. El año 1862 llegó cargado de incertidumbre. La guerra avanzaba hacia el sur, y aunque los campos de Georgia aún no sentían el fuego directo de los combates, el miedo a la derrota comenzaba a filtrarse en las conversaciones de las élites. Catherine Thornhill, en cambio, parecía más enfocada que nunca en su proyecto. Convencida de que la guerra no duraría mucho y que el sur triunfaría, veía en aquel caos una oportunidad para fortalecer su linaje esclavizado. Ese mismo año, Jonathan, ya de 15 años, descubrió uno de los cuadernos cifrados de su madre. Lo escondido detrás de las palabras agrícolas, siémbrase, injerto, cosecha, revelaba la magnitud del horror. Un programa de reproducción forzada planificado a décadas. Al leer que sus propios hermanos eran resultados de experimentos, Jonathan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por primera vez, entendió su esclavitud, no como un accidente, sino como una decisión fría de su madre. Movido por el impulso, se lo mostró a Eleanor y Abigail. Las 3 noches siguientes, se reunieron en secreto junto al Pozo Viejo, donde las sombras eran densas. Decidieron proteger a los más pequeños, esconder los cuadernos y buscar ayuda más allá de la finca. Pero ¿a quién recurrir? Las patrullas de la Confederación rondaban los caminos y la mayoría de los vecinos eran cómplices silenciosos. Mientras tanto, en los cuartos de los esclavizados, la tensión crecía. Las órdenes de Catherine se volvieron más crueles. Seleccionaba parejas sin aviso, ordenaba castigos ejemplares y amenazaba con separar familias enteras si alguien desobedecía. Algunos hombres comenzaron a rezar en voz alta, pidiendo a Dios una señal. Pearl, ya encorvada por los años, aseguraba haber soñado con humo y fuego purificador. Decía que la tierra misma pedía justicia. La guerra, aunque lejana, trajo nuevos rumores. Se hablaba de un presidente que pronto proclamaría la libertad de los esclavos en los estados rebeldes. Catherine, temerosa de perder su control, dobló la vigilancia. Prohibió las reuniones nocturnas, ordenó inspecciones en las cabañas y castigó con dureza cualquier señal de desafío. Pero cuanto más apretaba la cadena, más crecía el resentimiento. En una de esas noches de tensión, Thomas, el hombre marcado por el látigo años atrás, reunió a un pequeño grupo y juró:
Si los yanquis cruzan el río, nosotros abriremos las puertas del infierno para que la señora sienta lo que sembró. Jonathan escuchó esas palabras y comprendió que su destino estaba ligado al de todos los que sufrían allí. Por primera vez, ya no se veía como hijo de Catherine, sino como parte de una comunidad esperando liberación. Mientras tanto, Catherine escribía en su diario: «La tormenta política pasará. Mi obra permanecerá. Los hombres cambian gobiernos, pero yo moldeo generaciones». Ignoraba que la verdadera tormenta no venía de Washington ni del frente de batalla, sino de su propia casa, donde los ojos de sus hijos ya no la miraban con obediencia, sino con una silenciosa determinación. El invierno de 1863 trajo un rumor que encendió esperanzas. La proclamación de emancipación había sido firmada por el presidente Lincoln. Aunque su alcance inmediato era limitado, en las plantaciones del sur, la noticia se esparció como fuego entre cañas secas. Los esclavizados de Thornhill comenzaron a susurrar la palabra libertad con un brillo nuevo en los ojos. Pero junto con la esperanza, llegó también el temor. ¿Sería real? ¿Y cómo reaccionaría Catherine? La señora Thornhill recibió la noticia con furia fría. Ordenó reunir a todos en el patio y, de pie en las escaleras de la casa grande, pronunció un discurso glacial. Las palabras de un hombre del norte no valen más que el polvo. Aquí bajo mi nombre nada cambia. Mientras pisen esta tierra servirán. No hay decreto que borre la sangre que los ata a mí. Pero el mensaje ya no caló igual. Muchos escuchaban sin agachar la cabeza. Entre ellos Jonathan, ahora con mirada firme. Eleanor, que apretaba los puños. Thomas, con el pecho tenso y los ojos clavados en el horizonte. La obediencia ciega se resquebrajaba. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir pequeños actos de desafío, herramientas escondidas, retrasos en las tareas, semillas mal colocadas. Catherine sospechaba, pero no podía castigar a todos. Cada gesto era un hilo más en una red silenciosa que tejía resistencia. Mientras tanto, Jonathan y Eleanor perfeccionaban su plan. Usando los cuadernos cifrados como prueba, soñaban con entregarlos a soldados de la Unión si alguna vez llegaban a Georgia. En las noches, se reunían con Pearl y otros ancianos para memorizar rutas hacia el norte, caminos ocultos entre los pinos, señales con cantos espirituales. La esperanza tomaba forma. Catherine, sintiendo que algo se escapaba de sus manos, intensificó el control. Quemó papeles antiguos, trasladó a algunos esclavizados a fincas vecinas para dispersar posibles alianzas y encerró a Jonathan en la biblioteca durante días, acusándolo de ingratitud. Pero no podía quebrar su espíritu. Él había visto los cuadernos, había entendido la verdad, y ya no la temía. Esa primavera, mientras las tropas de la Unión avanzaban en Tennessee y los periódicos hablaban de batallas decisivas, en la plantación Thornhill, la guerra se libraba en silencio, no con cañones, sino con miradas firmes y oraciones nocturnas. Catherine escribía cada noche en su diario, intentando convencerse de que aún tenía el control, pero entre las líneas se colaban frases de inquietud. «Siento que algo se mueve bajo la tierra. No sé si es la guerra o mis propios hijos». El reloj avanzaba hacia un desenlace inevitable. El muro de miedo comenzaba a desmoronarse, y por primera vez en 2 décadas, la tierra de Thornhill olía a cambio. El año 1863 marcó un punto de quiebre dentro de la plantación. Catherine, viendo cómo la guerra amenazaba su mundo y temiendo perder su legado, decidió llevar su plan al extremo. Creía que debía garantizar la continuidad de su obra, asegurando que la nueva generación creciera dentro de su visión. Su obsesión por el control absoluto la llevó a intervenir incluso en las vidas de sus propios hijos. Su primogénito, Jonathan, se había convertido en un joven fuerte e inteligente, y Catherine veía en él la pieza clave de su proyecto. Con discursos envueltos en palabras religiosas y promesas de prosperidad, trató de convencerlo de que su deber era continuar la herencia familiar, afirmando que la obediencia era el camino hacia la bendición. Jonathan escuchaba en silencio, sintiendo un peso inexplicable en el pecho. Empezaba a comprender que su madre no hablaba de amor ni de familia, sino de dominio y descendencia. Sus palabras no eran consejos,
sino órdenes disfrazadas de destino. El joven comenzó a cuestionarse qué significaba realmente su vida y si el propósito que Catherine le imponía era justo o humano. Mientras tanto, Eleanor, su hermana, se volvió más curiosa y desconfiada. Movida por las contradicciones que notaba en su madre, exploró los rincones de la casa hasta encontrar un cuaderno oculto cubierto de símbolos y notas. Lo estudió durante semanas, hasta descubrir que no eran simples apuntes agrícolas, sino registros de emparejamientos y nacimientos planificados. Y entre esas páginas descubrió su propio nombre. El hallazgo la estremeció. Comprendió que su existencia había sido calculada, que su madre había usado a otros seres humanos como piezas de un plan, y que incluso ellos, sus hijos, formaban parte de ese experimento. Tomó el cuaderno entre las manos y se enfrentó a Catherine con una voz temblorosa pero firme. «Ya sé lo que hiciste. No somos tu legado, somos personas». Por primera vez, la mujer que había dominado a todos quedó en silencio. Intentó justificarse hablando de destino y supervivencia, pero Eleanor ya no creyó en sus palabras. Aquel momento marcó el inicio de una grieta irreparable. Los hijos comenzaron a verse unos a otros con una nueva comprensión. Eran hermanos en sangre, pero también en dolor. Desde ese día, la autoridad de Catherine comenzó a resquebrajarse. Las miradas de obediencia se transformaron en gestos de desconfianza. Los trabajadores de la plantación notaron el cambio. Los hijos ya no repetían sus mandatos y los murmullos de resistencia crecían entre las cabañas. La vieja estructura de miedo empezaba a tambalearse, y en el aire de Thornhill, por primera vez, flotaba la certeza de que la verdad, aunque tardía, había despertado. El descubrimiento de Eleanor desató una crisis silenciosa en la plantación. Sus hermanos comenzaron a mirarse entre sí con nuevos ojos, reconociendo en sus rostros los rasgos de los hombres esclavizados que habían visto castigar o desaparecer. El velo se levantaba y lo que encontraron debajo fue una verdad insoportable. Eran fruto de un experimento, no de un amor, sino de una ambición enferma. Catherine, percibiendo la ruptura de su autoridad, decidió restaurar el miedo con sangre. En agosto de 1863, una joven llamada Grace, embarazada tras un apareamiento forzado, intentó huir en mitad de la noche. Fue capturada antes del amanecer. Catherine mandó reunir a todos en el patio, hombres, mujeres, niños y sus propios hijos, y ordenó 20 latigazos públicos. Cada golpe resonaba como un trueno en el aire húmedo. Grace gritaba, y los hijos de Catherine lloraban en silencio, incapaces de apartar la mirada. Cuando el castigo terminó, la joven cayó inconsciente sobre la tierra manchada de sangre. Catherine se giró hacia los presentes y dijo con voz fría, «Así se aprende la obediencia». Pero esa brutalidad no trajo sumisión, sino rabia contenida. En las noches, los esclavizados comenzaron a reunirse en los márgenes del campo, bajo el amparo de los pinos, para cantar himnos antiguos disfrazados de oraciones. Entre las voces, surgió una frase repetida como promesa: «El Señor oye a los oprimidos. Su justicia no duerme». Eleanor se unía a ellos, escuchando sus relatos, comprendiendo al fin la magnitud del horror que su madre había sembrado. Junto a Hope, una anciana respetada por todos, empezó a organizar pequeños círculos de fe y resistencia, donde la palabra libertad ya no era un susurro prohibido, sino un fuego que ardía en los corazones. Catherine notó el cambio. Los ojos de sus hijos ya no brillaban con devoción, sino con desafío y desilusión. Jonathan apenas le hablaba. Abigail y Margaret evitaban su presencia. Por primera vez, la viuda comprendió que su linaje se le escapaba de las manos, que su control, basado en miedo, engaño y sangre, comenzaba a desmoronarse. Y mientras la guerra civil rugía en el norte, en Thornhill se preparaba otra batalla, una guerra del alma, donde la libertad no se conquistaría con fusiles, sino con fe, coraje y verdad. Las semanas posteriores a la confrontación entre Eleanor y su madre marcaron un cambio profundo. En los pasillos de la casa grande reinaba un silencio tenso, y en los campos se percibía una nueva energía. Los hijos de Catherine ya no repetían sus órdenes con devoción, sino con distancia.
Habían comprendido la verdad. No eran herederos de una nobleza, sino sobrevivientes de una voluntad deformada. En los cuartos de los trabajadores, la noticia se había esparcido como viento entre los surcos. Los hijos de la señora sabían ahora lo que ocurría. Esa revelación fue una chispa de esperanza. Si incluso los descendientes de la Casa Grande se rebelaban, tal vez la libertad estaba cerca. Cada noche, bajo la luna de Georgia, se reunían en secreto en el claro del bosque. Cantaban himnos antiguos y compartían relatos de fe, mientras los mayores recitaban pasajes del Éxodo. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó un libertador. Para muchos, ese libertador ya no era un hombre con espada, sino el eco de la verdad que había comenzado a abrir grietas en las cadenas. Las oraciones se convirtieron en planes y los lamentos en juramentos silenciosos de resistir. Jonathan, con apenas 16 años, se volvió una figura clave. Aunque marcado por la confusión y la culpa, empezó a guiar a los demás con una voz serena. Les decía, no elegimos cómo nacimos, pero sí cómo vivimos. No somos propiedad de nadie. Somos hijos de Dios. Sus palabras corrían de boca en boca, encendiendo algo que ni el látigo ni el miedo podían apagar. Eleanor, por su parte, guardó el cuaderno cifrado como prueba, sabiendo que algún día serviría para contar al mundo la verdad. Catherine, mientras tanto, percibía la distancia en los ojos de sus hijos. Intentó recuperar su control con rezos públicos y discursos sobre el destino, pero sus palabras ya no tenían poder. Los mismos muros que había levantado para dominar se transformaban en su prisión. En las noches escribía en su diario, «Siento un temblor invisible en la tierra. No sé si es guerra o juicio». Fuera de Thornhill, las tropas de la Unión avanzaban hacia el sur. Los rumores de soldados liberando esclavos llegaban cada vez más cerca. En los campos de Burke, muchos plantadores huían hacia el oeste. Otros cavaban trincheras de miedo. Pero en Thornhill, la verdadera batalla ya había comenzado. La lucha entre la mentira y la conciencia, entre el control y el despertar. Las oraciones se hicieron más firmes. Los ojos se alzaban hacia el cielo no pidiendo permiso, sino afirmando una promesa, que ningún poder humano puede encadenar el alma cuando la verdad ha sido revelada. El año 1864 amaneció con un cielo distinto. En los pueblos vecinos se escuchaban historias de tropas de la Unión avanzando hacia Georgia, liberando a los esclavizados y quemando plantaciones. La noticia se esparció como un viento sagrado que soplaba sobre Thornhill, trayendo una mezcla de esperanza y temor. En los campos, los trabajadores murmuraban entre sí. Los hombres del norte ya cruzaron el río. Pronto vendrán por nosotros. Catherine intentó mantener la calma. Aseguraba que nada cambiaría, que los soldados no llegarían tan lejos y que su obra era demasiado sagrada para ser tocada. Pero en su interior el temor crecía. Cada vez dormía menos. Revisaba sus cuadernos, escondía documentos y mandaba enterrar cofres con monedas y cartas familiares detrás del granero. Sus hijos, en cambio, miraban el horizonte con esperanza. Jonathan organizaba pequeños grupos para rezar y hablar de libertad. Eleanor cuidaba a las mujeres enfermas y alentaba a los jóvenes a mantenerse unidos. Abigail y Margaret comenzaron a escribir fragmentos de su historia para que algún día el mundo supiera la verdad. Mientras tanto, en la oscuridad del bosque, Thomas y otros hombres comenzaron a preparar refugios y rutas de escape. No sabían cuándo llegaría el momento, pero sentían que se acercaba. «Dios está moviendo las aguas», repetía Pearl, convencida de que la justicia divina pronto se manifestaría. Catherine percibía ese movimiento invisible. Aunque intentaba imponer disciplina, sus órdenes ya no tenían el mismo efecto. Los ojos de los esclavizados se alzaban con una fuerza nueva, y sus hijos apenas la escuchaban. Lo que antes era un reino de miedo se transformaba lentamente en una tierra expectante. Una tarde de junio, mientras revisaba los campos, Catherine vio a Jonathan hablando con un grupo de trabajadores. Su postura, su tono, su serenidad, ya no era la de un siervo, era la de un líder. En ese instante, comprendió que había perdido el control, no por las armas, sino por la verdad. El legado que intentó construir con hierro se desmoronaba bajo la luz de la conciencia. Esa noche escribió en su diario:
El silencio de esta casa pesa como un juicio. Siento pasos en la oscuridad, pero no sé si vienen de afuera o de mi propio pasado. El reloj del destino marcaba las últimas horas de Thornhill tal como ella la conocía. Muy pronto, las puertas del infierno que abrió se volverían contra ella, trayendo consigo la justicia que durante años se negó a escuchar. El verano de 1864 cayó sobre Georgia con un calor abrasador y un aire denso de presagio. Los caminos de tierra roja vibraban con rumores, columnas de humo en el norte, plantaciones abandonadas, soldados de la Unión liberando esclavos y destruyendo cosechas. En los campos de Thornhill, los jornaleros trabajaban en silencio, pero en sus corazones ardía una expectativa contenida. Un día de julio, un jinete exhausto llegó desde Waynesboro con la noticia: Sherman está en marcha. Sus hombres ya han cruzado el río Ogeechee. Catherine palideció. Sus manos temblaban mientras guardaba los registros de su programa en un cofre sellado. Ordenó que se cavara un hueco detrás del ahumador y allí enterró los cuadernos, convencida de que su obra debía sobrevivir. «Si el norte destruye mi casa, mi legado quedará en la tierra», murmuró. Pero su legado ya no estaba bajo tierra. Vivía en los ojos de sus hijos, en los corazones heridos de los esclavizados, en las voces que ahora se alzaban con valentía. Esa misma noche, Jonathan reunió a todos en el claro del bosque. A la luz de la luna habló con voz firme: «La libertad se acerca. No debemos temer. No somos lo que ella quiso que fuéramos. Somos lo que Dios quiso que fuéramos, hombres y mujeres libres». Sus palabras se esparcieron como fuego sagrado. Algunos lloraron, otros elevaron sus manos al cielo. Por primera vez, la plantación se unió en espíritu, más allá de la raza, del origen o del pasado. Catherine, desde la ventana de su habitación, vio las sombras reunidas en la distancia y comprendió que la obediencia había muerto. En su interior, una mezcla de miedo y orgullo herido la consumía. Intentó rezar, pero las palabras no salían. «¿Qué he hecho?». Alcanzó a escribir en su diario: «Creí construir orden, pero levanté una tumba para mi alma». Los días siguientes fueron de espera y tensión. El sonido de los cañones retumbaba a lo lejos. Los soldados confederados pasaban en retirada, y muchos vecinos huían dejando atrás sus casas. Thornhill, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora parecía un gigante fatigado, esperando el golpe final. En los campos, los trabajadores ya no pedían permiso para orar. Cantaban con fuerza himnos de esperanza, y en sus voces resonaba una sola certeza: el día de la libertad estaba cerca. A comienzos del otoño de 1864, el sonido de los tambores de guerra ya no era un rumor lejano. Las columnas de humo podían verse en el horizonte, y los campesinos hablaban de soldados que avanzaban sin detenerse. Las tropas de la Unión marchaban hacia el corazón de Georgia, liberando a los cautivos y destruyendo las plantaciones que sostenían el sistema esclavista. Una mañana, antes del amanecer, Jonathan divisó el resplandor de antorchas acercándose desde el norte. Corrió a avisar a los demás: «¡Vienen! Los hombres del norte vienen». El pánico recorrió la casa grande. Catherine intentó ordenar barricadas, escondió las joyas y documentos y mandó a cerrar las puertas. Pero era inútil. Su mundo, construido sobre el control y la mentira, se desmoronaba con el eco de las botas que se acercaban. Cuando los soldados federales cruzaron la entrada principal, no hallaron resistencia. Los trabajadores se detuvieron. Los niños corrieron al camino y uno a uno comenzaron a levantar sus manos. En sus rostros no había miedo, sino una mezcla de asombro y esperanza contenida. El oficial al mando, al verlos reunidos, pronunció con solemnidad: «Por orden del presidente de los Estados Unidos, todos ustedes son libres». Durante unos segundos reinó el silencio. Luego un grito estalló desde el centro del grupo, un canto que se transformó en coro, una explosión de lágrimas y risas que inundó la tierra. «¡Libres! Somos libres». Catherine observaba desde la escalera de la casa grande, inmóvil, con el rostro pálido. No entendía cómo su poder, tan absoluto durante años, se desvanecía en un solo instante. Los soldados registraron la propiedad, revisaron los edificios y hallaron las marcas del pasado.
los sótanos cerrados, las celdas ocultas, los instrumentos de castigo. Uno de ellos escribió en su informe: «Aquí se forjó una cadena con sangre. Hoy la rompemos para siempre». Jonathan, Eleanor y sus hermanos caminaron entre los campos en silencio. Sentían el peso de los años de opresión, pero también la fuerza de un nuevo comienzo. Ya no eran los hijos de un sistema, sino los herederos de una verdad. Esa noche, bajo un cielo despejado, los antiguos esclavizados encendieron una hoguera. Cantaron himnos de gratitud y elevaron oraciones por los que no sobrevivieron para ver ese día. Catherine permaneció encerrada, escuchando las voces que alguna vez mandó callar. Cada canto era un juicio, cada lágrima una sentencia. El amanecer siguiente no trajo órdenes, ni látigos, ni listas. Solo un nuevo sol sobre una tierra que por primera vez respiraba libertad. La primera mañana de libertad en Thornhill fue silenciosa y solemne. Nadie sabía exactamente qué hacer. Algunos permanecieron cerca de las cabañas, temiendo que todo fuese un sueño. Otros caminaron por los campos con los pies descalzos, sintiendo la tierra como si la pisaran por primera vez. La palabra libres era nueva, poderosa y al mismo tiempo desconocida. Jonathan reunió a los hombres y mujeres junto al viejo roble del camino principal. Con voz temblorosa pero firme dijo: «No sabemos a dónde iremos, pero sabemos quiénes somos. Ya no somos propiedad, somos hijos de Dios, y nuestra historia empieza hoy». Las lágrimas corrían entre los rostros curtidos por el trabajo y el sufrimiento. Eleanor, con el cuaderno cifrado de su madre en las manos, declaró que aquel registro no debía usarse para vergüenza, sino como testimonio del horror, para que el mundo supiera lo que había ocurrido y nunca más se repitiera. Algunos decidieron marcharse, siguiendo a los soldados hacia el norte, en busca de un nuevo destino. Otros eligieron quedarse unos días más, preparando su partida, recolectando lo poco que tenían. Las familias se reunieron. Los niños preguntaban por los nombres de los abuelos vendidos, y los mayores encendieron hogueras para honrar a los ausentes. Catherine Thornhill vagaba por la casa como un fantasma. Las habitaciones parecían más frías, los pasillos más largos. Ya no se escuchaban los pasos obedientes ni las voces que la llamaban señora. Su mundo, hecho de control y obediencia, había desaparecido. En su diario escribió: «He perdido todo. Quise crear orden y solo sembré dolor. ¿De qué sirve el legado si no hay quien lo bendiga?». Los hijos, aunque libres, no podían borrar de inmediato las sombras del pasado. Jonathan cargaba con la responsabilidad de guiar a los demás. Eleanor sentía el deber de preservar la memoria. Abigail y Margaret se dedicaban a consolar a los más pequeños. Sabían que la libertad era apenas el comienzo de un camino arduo. En las noches, el claro del bosque volvió a llenarse de cantos. Ya no eran lamentos, sino himnos de esperanza. Los sobrevivientes pedían a Dios dirección para sus pasos y fuerza para perdonar, aunque el perdón todavía dolía. Thornhill, una vez símbolo de dominio, se transformaba lentamente en tierra de memoria. Los campos que antes habían visto lágrimas y látigos, ahora escuchaban oraciones y promesas. El sol nacía igual, pero su luz era distinta. Ya no alumbraba esclavos, sino hombres y mujeres libres. Con el fin de la guerra y la rendición del sur, el eco de la libertad se extendió por todo Georgia. Las tropas de la Unión establecieron campamentos y ofrecieron ayuda a los recién liberados, orientándolos hacia nuevos destinos. En Thornhill, muchos decidieron partir en busca de parientes perdidos, tierras propias o comunidades libres que prometían nuevas oportunidades. Jonathan organizó una despedida al pie del viejo roble. Uno a uno, los hombres y mujeres que habían trabajado la tierra durante generaciones se despidieron entre lágrimas y abrazos. Algunos se dirigieron hacia Augusta, otros hacia Savannah, siguiendo el rumor de escuelas y empleo. Antes de marcharse, Jonathan les dijo: «No olviden este lugar. Aquí sufrimos, pero también despertamos. Que la memoria de Thornhill sea semilla de justicia». Eleanor permaneció unos días más, decidida a recopilar lo ocurrido. Reunió testimonios, canciones y nombres de aquellos que ya no estaban. Guardó el cuaderno cifrado de su madre junto con sus propias notas, creando un registro destinado a servir como prueba y advertencia. Su propósito no era venganza, sino verdad.
que las generaciones futuras supieran y recordaran. Mientras tanto, Catherine Thornhill vivía rodeada de un silencio que pesaba más que cualquier cadena. Los soldados habían confiscado parte de sus bienes y su autoridad había desaparecido. Sus hijos ya no obedecían sus órdenes y los pasillos de la casa resonaban vacíos. Sentada frente a la ventana, observaba los campos despoblados y murmuraba oraciones que nadie escuchaba. Fui dueña de la tierra, pero perdí mi alma en ella. Los hijos, aunque marcados por el pasado, eligieron la compasión antes que el rencor. Jonathan y Eleanor, conscientes del dolor, se comprometieron a no repetir los errores. Comprendieron que la verdadera herencia no era la tierra, sino la verdad y la fe que los mantenía de pie. Antes de partir, se reunieron una última vez en el claro del bosque. Encendieron una fogata, elevaron oraciones por los caídos y cantaron un himno de agradecimiento. En la brisa nocturna, las voces parecían mezclarse con las de los antepasados, como si la tierra misma susurrara, «Nunca más». Cuando el sol despuntó sobre Thornhill, el lugar ya no era símbolo de cadenas, sino de memoria. Los caminos que antes llevaban al trabajo forzado ahora se abrían hacia un futuro incierto, pero libre, y en cada paso llevaban consigo la promesa de nunca olvidar. Con la guerra terminada y las tropas de la Unión instaladas en el sur, la reconstrucción comenzó entre ruinas. Para los que habían vivido bajo el yugo de Thornhill, la libertad era un amanecer hermoso, pero incierto. Muchos no sabían leer, no tenían tierras ni recursos, pero llevaban consigo algo más fuerte, la verdad y la esperanza. Jonathan se unió a un grupo de hombres liberados que trabajaban junto a soldados federales en la creación de escuelas de alfabetización para antiguos esclavizados. Enseñaba con paciencia, usando fragmentos de la Biblia y letras trazadas en la tierra. Sus palabras eran sencillas pero poderosas. La libertad se defiende con conocimiento. Cada palabra que aprendan es una puerta que se abre. Eleanor, por su parte, viajó a Augusta y luego a Savannah, donde colaboró con líderes comunitarios y misioneros que registraban testimonios de los abusos sufridos durante la esclavitud. Guardaba consigo el cuaderno de su madre, convertido ahora en una pieza de evidencia, un recordatorio de lo que nunca debía repetirse. Los antiguos trabajadores de Thornhill, dispersos por la región, comenzaron a reconstruir familias rotas, a buscar hijos y hermanos vendidos años atrás. Algunos regresaron brevemente a la vieja plantación solo para orar sobre las tumbas sin nombre y despedirse en paz. Las lágrimas que antes eran de dolor se transformaron en oraciones de cierre y sanación. Mientras tanto, Catherine Thornhill permanecía en la casa grande, envejecida y sola. Sin esclavos, sin riqueza y sin autoridad, se convirtió en una figura espectral. Los vecinos la evitaban, y los pocos que la veían hablaban de una mujer que pasaba las noches rezando frente a una vela, murmurando nombres que nadie recordaba. «Fui reina de cenizas», escribió en su diario, «y de mis manos solo nacieron sombras. Los años siguientes serían difíciles. La reconstrucción del sur trajo promesas y desafíos, pero también un nuevo propósito para quienes habían sobrevivido: enseñar, recordar y construir una sociedad donde la dignidad no dependiera del color ni del linaje. Y así, entre caminos polvorientos y escuelas improvisadas, comenzó una nueva siembra, la de la memoria y la justicia. Los hijos de Thornhill ya no eran prisioneros de su pasado, se habían convertido en guardianes de la verdad, dispuestos a contar la historia que el mundo necesitaba escuchar. Con el paso de los meses, la vida libre empezó a tomar forma. Los antiguos esclavizados, ahora convertidos en ciudadanos en construcción, levantaban escuelas, iglesias y comunidades donde antes solo había látigos y silencio. Cada palabra aprendida, cada sermón compartido, era una semilla de esperanza, plantada sobre el terreno donde antes reinó el miedo. Jonathan, ahora maestro en una pequeña escuela improvisada cerca de Waynesboro, enseñaba bajo el techo de una vieja cabaña reparada. Los niños repetían las letras con alegría, y los mayores se reunían al anochecer para aprender a leer los salmos. A veces, entre lecciones, Jonathan contaba historias de la plantación, no para avivar el rencor, sino para que nadie olvidara.
La libertad sin memoria es una puerta abierta al mismo cautiverio. Eleanor, desde Savannah, colaboraba con misioneros y periodistas que documentaban testimonios de los liberados. Su voz se volvió respetada entre las comunidades negras y también entre algunos blancos abolicionistas. Llevaba consigo el cuaderno cifrado de su madre, ahora descifrado y traducido, como símbolo del testimonio que debía ser preservado. En 1867, un grupo de líderes locales los invitó a compartir su historia en una reunión comunitaria. Allí Jonathan habló con calma, relatando los años de dolor y los milagros de resistencia. Eleanor leyó fragmentos del diario, mostrando cómo la fe y la verdad habían resistido a pesar de la opresión. La sala llena de antiguos esclavizados se sumió en un silencio reverente. Muchos lloraron, otros elevaron oraciones de agradecimiento. Mientras tanto, la vieja casa de Thornhill se deterioraba. Los campos, antes símbolo de dominio, quedaron cubiertos de maleza. Catherine, anciana y enferma, veía cómo el tiempo borraba sus muros, pero no podía borrar su culpa. Los ecos de los cantos de libertad que una vez resonaron en el bosque llegaban hasta su ventana como un recordatorio constante. En las noches, Jonathan y Eleanor oraban por ella, no por justicia, sino por redención. Sabían que el perdón no significaba olvido, sino liberación del odio. «Que Dios tenga misericordia de quien no supo amar», decía Eleanor. Así las voces que alguna vez fueron silenciadas empezaron a contar su propia historia, y el mundo comenzó a escuchar. Thornhill, antes un símbolo de esclavitud, se convertía poco a poco en un altar de memoria, donde la verdad florecía como una promesa que ya nadie podría enterrar. Para 1868, los antiguos esclavizados de Thornhill habían levantado algo más que refugios. Habían construido una comunidad. Las pequeñas parcelas se llenaron de huertos. Las casas de madera se levantaban una junto a otra, y en el centro se erguía una iglesia sencilla hecha con tablas rescatadas del incendio. La llamaron Luz de Esperanza, símbolo de la nueva vida que germinaba entre las ruinas. Jonathan asumió el papel de guía espiritual y moral, aunque siempre se consideró uno más entre sus hermanos. Predicaba sobre la libertad con humildad y advertía: no basta con ser libres en cuerpo, también debemos serlo en pensamiento y en alma. Eleanor, convertida en maestra, enseñaba historia y escritura. Reunía a niños y adultos para leer fragmentos del antiguo diario, no para revivir el horror, sino para preservar la verdad. Escribía cada testimonio, cada memoria, convencida de que la historia debía contarse con sus propias voces, sin adornos ni mentiras. La comunidad decidió organizarse oficialmente. Eligieron un nombre que honrara el pasado y proclamara su propósito: Ecos de la Esclavitud, porque cada voz, cada historia resonaba como un eco del sufrimiento, pero también de la resistencia y la fe. Bajo ese nombre, fundaron una pequeña escuela, un consejo de ancianos y un registro de nacimientos, matrimonios y muertes. Querían que las generaciones futuras supieran quiénes fueron, de dónde venían y cómo habían transformado su destino. En las noches, los cánticos reemplazaban los lamentos. Donde antes se escuchaban órdenes y gritos, ahora se oían oraciones y risas. Los niños jugaban libres bajo el cielo abierto, sin miedo al látigo, sin cadenas en los pies. Y cada año, en el aniversario del incendio, toda la comunidad se reunía bajo el gran roble que crecía sobre las ruinas del cuarto de la herencia. Allí encendían velas, cantaban himnos y prometían no olvidar jamás. Ecos de la Esclavitud había nacido, no como un lugar de dolor, sino como un testimonio vivo de la redención. A comienzos de 1870, las noticias sobre la transformación de la antigua plantación Thornhill comenzaron a circular. Viajeros, maestros del norte y predicadores llegaron atraídos por los relatos de una comunidad que había surgido de las cenizas del cautiverio. Al llegar se encontraban con un pueblo humilde pero vibrante, donde la fe, la memoria y la libertad caminaban juntas. Los visitantes eran recibidos bajo el gran roble, símbolo de vida nacida del fuego. Allí, Jonathan relataba la historia de su madre y la locura que había intentado perpetuar la esclavitud a través de la sangre. No hablaba con odio, sino con una calma firme. Ella quiso hacernos siervos eternos,
Pero Dios tomó su obra y la transformó en un testimonio de liberación. Eleanor, por su parte, mostraba los fragmentos recuperados de los diarios cifrados de Catherine. Los textos, ennegrecidos por el fuego, eran pruebas de un pasado que no debía ser negado. Con la ayuda de algunos abolicionistas, comenzó a documentar la historia completa, recogiendo nombres, fechas y testimonios de quienes habían sobrevivido al horror. En 1872, un periodista del norte escribió un reportaje titulado La cosecha del dolor, narrando la historia de Catherine Thornhill y la creación de Ecos de la Esclavitud como comunidad libre. El artículo causó conmoción. Algunos lo consideraron increíble, otros un llamado urgente a recordar lo que la esclavitud había significado realmente. La atención trajo visitantes, donaciones y maestros que ayudaron a levantar una escuela formal y una pequeña biblioteca. Los niños aprendían historia, lectura y escritura, pero también escuchaban las historias de sus abuelos. Sabían que cada palabra pronunciada era una semilla contra el olvido. Jonathan solía decir en sus sermones: el eco del dolor no debe callarse, porque en él también vibra la esperanza. Nuestra voz es testimonio, y nuestro testimonio es libertad. Así lo que alguna vez fue símbolo de esclavitud se transformó en un faro de memoria y redención. Ecos de la Esclavitud ya no era solo un lugar, se había convertido en un mensaje para el mundo. Para 1875, Ecos de la Esclavitud ya era más que un refugio. Era una comunidad organizada con propósito. Se habían levantado una iglesia sólida, una escuela permanente y un pequeño salón donde los ancianos contaban historias a los jóvenes. Cada piedra colocada, cada tablón erigido, era un acto de redención. Jonathan, envejecido por los años de lucha interior, seguía guiando a su gente con humildad. No se consideraba líder, sino servidor de la memoria. Cada domingo reunía a la comunidad bajo el gran roble y recordaba con voz firme: el pasado no debe ser una cadena, sino una lámpara. Porque quien olvida su historia, camina otra vez hacia la esclavitud. A su lado, Eleanor se había convertido en cronista y maestra. Reunía documentos, testimonios y fragmentos de los diarios quemados de Catherine Thornhill, convencida de que esa historia debía escribirse con verdad, sin suavizar el dolor ni borrar los nombres. Las cicatrices cuentan lo que sobrevivió, decía, mientras enseñaba a los niños a leer y escribir sus propios relatos. La comunidad había aprendido a vivir libre, pero también sabía que la libertad debía defenderse con conocimiento. Por eso la escuela enseñaba no solo letras y números, sino también dignidad, fe y justicia. Cada lección era una semilla para el futuro. Al caer la tarde, se encendían velas frente a las ruinas del cuarto de la herencia, aquel lugar donde Catherine había intentado sellar destinos. Ahora era un altar de memoria. Allí hombres, mujeres y niños oraban juntos, no para maldecir el pasado, sino para agradecer la fortaleza que Dios les había concedido para convertir el dolor en testimonio. Y así, mientras los campos florecían de nuevo, Ecos de la Esclavitud se convertía en un faro silencioso, recordando al mundo que la libertad verdadera nace cuando el alma se niega a olvidar. Hacia finales de la década de 1870, Eleanor decidió que la historia de su pueblo debía quedar registrada de forma permanente. Reunió sus notas, los testimonios de los sobrevivientes, los fragmentos de los diarios quemados y las memorias orales transmitidas por los ancianos. Así nació un manuscrito titulado Los Hijos del Fuego, llamado así por aquellos que habían surgido de las llamas de Thornhill para vivir libres. El libro relataba con precisión los años de horror bajo Catherine Thornhill y la transformación milagrosa que había seguido a su caída. No era un relato de venganza, sino una crónica de redención, una advertencia y una oración al mismo tiempo. Eleanor escribió: donde hubo cadenas, ahora florecen manos que siembran. Donde reinó el miedo, ahora canta la esperanza. En 1880, gracias al apoyo de una sociedad abolicionista del norte, el manuscrito fue publicado. La obra causó un profundo impacto. Los periódicos de Nueva York y Filadelfia la describieron como un testimonio indispensable sobre los horrores de la esclavitud y la fuerza del espíritu humano. Periodistas,
Historiadores y religiosos viajaron hasta Georgia para conocer la comunidad de Ecos de la Esclavitud. Al llegar, se encontraban con un pueblo pacífico, trabajador y profundamente espiritual. Los visitantes eran recibidos bajo el gran roble, donde Jonathan y Eleanor contaban cómo Dios había transformado una plantación de horror en un santuario de memoria y fe. La comunidad, sin buscar fama, comprendía que su historia ya no les pertenecía solo a ellos, sino a todos los que luchaban por la justicia y la dignidad. Cada palabra escrita en Los Hijos del Fuego era una semilla plantada en la conciencia de un país que aún sanaba sus heridas. Jonathan decía a los jóvenes: «Nuestra voz ya no es eco del dolor, sino campana de advertencia. Que el mundo recuerde, para que nadie vuelva a encadenar la vida con el hierro del olvido». Ecos de la Esclavitud había trascendido sus fronteras. Ahora era un mensaje vivo, una llama que debía mantenerse encendida en cada generación. A comienzos de la década de 1880, tras la publicación de Los Hijos del Fuego, Ecos de la Esclavitud empezó a recibir visitantes de todos los rincones del país. Hombres y mujeres afroamericanos libres, maestros, pastores y antiguos soldados de la Unión llegaban movidos por el deseo de ver con sus propios ojos el lugar donde la oscuridad había sido vencida por la verdad. Al llegar, eran guiados por Jonathan, quien los conducía hasta el gran roble. Allí relataba, con voz pausada, la historia de la plantación, la locura de Catherine Thornhill y la fe que había sostenido a los suyos en medio del dolor. Luego, Eleanor mostraba las páginas envejecidas del diario descifrado, junto a las notas que ella misma había escrito para completar el testimonio. Estas palabras, decía, no son solo historias, son advertencia, porque lo que se calla se repite, y lo que se recuerda se redime. Cada visita se convertía en un acto de oración. Muchos caían de rodillas ante las ruinas del antiguo cuarto de la herencia, hoy convertido en altar de memoria, encendiendo velas por los que nunca regresaron y dando gracias por los que sobrevivieron. Otros dejaban cartas y flores, comprometiéndose a educar a sus hijos en la verdad. El gobierno local, conmovido por la magnitud del relato, declaró el sitio como tierra de memoria y redención. Desde entonces, cada año se celebraba una ceremonia donde las nuevas generaciones leían fragmentos del libro, cantaban himnos de libertad y renovaban su promesa de mantener viva la historia. Jonathan, ya anciano, veía cómo el eco del dolor se transformaba en canto de esperanza. Eleanor, rodeada de niños, enseñaba que recordar no era vivir en el pasado, sino evitar que el pasado volviera a repetirse. Y así, lo que nació entre lágrimas se convirtió en faro para un país entero. Ecos de la Esclavitud ya no era solo un nombre, sino una voz que hablaba por todos los que alguna vez fueron silenciados. El invierno de 1884 llegó con un aire sereno sobre la comunidad de Ecos de la Esclavitud. Los campos, ahora fértiles y pacíficos, reflejaban el fruto de décadas de lucha. Bajo el gran roble, los niños jugaban libres, y las voces de los maestros enseñaban letras, salmos y memoria. Todo parecía en calma, como si la tierra misma respirara gratitud. Jonathan, ya anciano, caminaba despacio por los senderos que un día conocieron el peso de las cadenas. Sus manos, curtidas por el trabajo y la oración, sostenían el bastón que le regaló uno de los primeros soldados de la Unión que llegó a Thornhill. Cada paso era una oración silenciosa, un recordatorio de cuán lejos había llegado el pueblo que Dios le confió. Una tarde, reunió a la comunidad bajo el roble. Con la voz temblorosa pero firme, habló a los presentes. «Hijos míos, la libertad que Dios nos dio no termina en nosotros. Es una llama que deben cuidar y pasar a sus hijos. No olviden jamás de dónde los sacó el Señor, ni permitan que el silencio borre lo que costó tanto dolor». Los rostros lo miraban con respeto y amor. Sabían que hablaba como quien se despide. Esa noche, Jonathan oró en su habitación, agradeciendo a Dios por haber visto la promesa cumplida, su pueblo libre, educado y lleno de fe. Al amanecer, Eleanor lo encontró sentado junto a la ventana, con la Biblia abierta en el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Su semblante era tranquilo. Su alma había partido en paz.
El funeral fue una ceremonia de canto y memoria. Bajo el gran roble, donde tantas veces había predicado, lo sepultaron. Sobre su tumba colocaron una sencilla inscripción: aquí reposa Jonathan Thornhill, siervo de la verdad, guardián de la memoria. Libre en vida, libre en eternidad. Aquel día, las campanas de la iglesia repicaron largo tiempo. La comunidad lloró, pero también cantó, sabiendo que su vida había sido semilla, y que su legado viviría en cada voz que contara la historia. Tras la partida de Jonathan, un profundo silencio envolvió la comunidad de ecos de la esclavitud. Durante días, los cantos fueron suaves, las oraciones más largas, y las manos se unían con fuerza al recordar al hombre que había guiado a tantos desde las sombras hacia la luz. Pero entre esas lágrimas, Eleanor comprendió que el legado no debía detenerse. La historia aún tenía voz, y ella debía custodiarla. Se colocó frente al gran roble, donde su hermano había sido sepultado, y oró con humildad: Señor, que mi voz nunca calle lo que Él sembró, que mis manos sigan escribiendo lo que tú has hecho, que la memoria no muera mientras yo respire. Desde ese día, Eleanor asumió la tarea de continuar la obra. Reunía a los niños cada mañana para enseñarles a leer, escribir y orar. Cada tarde, abría el viejo cofre donde guardaba los diarios descifrados, sus propias notas y los relatos que había recogido durante años. Con paciencia, los transcribía en un nuevo volumen al que llamó Crónicas del Eco, destinado a ser el segundo libro sagrado de la comunidad, junto a la Biblia. Bajo su guía, Ecos de la Esclavitud se fortaleció. Llegaron maestros de otras regiones, pastores que querían aprender su historia y familias que buscaban refugio espiritual. Cada visitante era recibido con un relato. La historia de cómo una plantación de dolor se transformó en altar de memoria y fe. Eleanor enseñaba que la libertad debía cultivarse cada día y que recordar era una forma de orar. Decía a los jóvenes: cuando cuenten nuestra historia, háganlo con verdad y compasión. No oculten las heridas, porque en ellas habita la prueba de que sobrevivimos. Al caer la noche, se la veía escribiendo junto a una lámpara de aceite, su pluma trazando las palabras con las que preservaba el alma de su pueblo. Y así, la voz que antes fue silenciada se convirtió en escritura inmortal. La comunidad la llamó la guardiana de la palabra, y sabían que, mientras ella viviera, Ecos de la Esclavitud nunca caería en el olvido. Pasaron los años, y Eleanor envejeció rodeada de respeto y amor. Su cabello se volvió blanco como el algodón de los campos, y sus manos, aunque temblorosas, seguían firmes al escribir. Cada amanecer era una bendición, y cada página completada una oración. Sabía que el tiempo se acercaba, pero su corazón estaba en paz. Había cumplido su promesa. Bajo su guía, una nueva generación había crecido en Ecos de la Esclavitud. Jóvenes alfabetizados, llenos de fe y de propósito, que conocían los nombres, los lugares y las lágrimas de sus antepasados. No temían al pasado, lo honraban como una raíz que les daba identidad. Una tarde, convocó a todos en la iglesia. Con voz suave pero clara, se dirigió a ellos. Hijos míos, la memoria no me pertenece, les pertenece a ustedes. No dejen que las voces del olvido hablen más fuerte que las nuestras. Contarán esta historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta que nadie pueda negar lo que Dios hizo aquí. Les mostró los 2 libros, Los Hijos del Fuego y Crónicas del Eco, depositándolos sobre el altar. Estos son nuestros testamentos. No son solo palabras, son sangre convertida en verdad, lágrimas convertidas en fe. Los jóvenes se acercaron, prometiendo cuidar los textos como si fueran reliquias sagradas. Entre ellos, destacaba Samuel, un muchacho de mirada firme y corazón compasivo, a quien Eleanor tomó de la mano y le dijo: ahora tú serás el guardián, no de un templo, sino de una historia. Esa noche la comunidad encendió velas frente al roble y cantó himnos de agradecimiento. Eleanor observó las llamas danzar y comprendió que la antorcha había sido entregada. Ya no era necesario temer al olvido. La verdad vivía en cada corazón. A los pocos meses, Eleanor partió en paz, rodeada de sus discípulos y de los ecos de las voces que ella había ayudado a liberar. Sobre su tumba grabaron: Eleanor Thornhill, escritora de la memoria,
Donde hubo cadenas dejó palabra. Donde hubo silencio sembró verdad. El relevo estaba hecho y la historia seguiría contándose. Con la partida de Eleanor, el peso sagrado de la memoria recayó sobre los hombros de Samuel, su discípulo más fiel. Joven pero sabio en espíritu, había aprendido de ella no solo la historia, sino el valor de contarla con verdad y compasión. Bajo su liderazgo, Ecos de la Esclavitud entró en una nueva etapa, la de llevar la voz de su pueblo más allá de las colinas que los habían visto nacer. Samuel comenzó a viajar por los pueblos vecinos, llevando consigo copias de Los Hijos del Fuego y Crónicas del Eco. En cada plaza, iglesia o escuela donde era invitado, narraba la historia de Thornhill, la locura de Catherine, la fe de Jonathan y la pluma valiente de Eleanor. No les traigo un pasado para llorar, sino una verdad para aprender. Porque la libertad no florece donde se oculta la raíz del dolor. Sus palabras tocaban corazones. En muchos lugares, la gente lloraba al escuchar la historia, y otros se inspiraban para escribir sus propios testimonios. Pronto, pequeñas comunidades comenzaron a formar círculos de memoria, donde las familias compartían sus historias y oraban juntas por un futuro justo. En Ecos de la Esclavitud, la escuela se amplió. Los jóvenes aprendían historia, música y escritura, y algunos fueron enviados como maestros itinerantes para enseñar en regiones rurales. Samuel los instruía antes de partir. No lleven solo libros, lleven la verdad y la fe. Enseñen que recordar es un acto de amor. Cada año, la comunidad celebraba una ceremonia de memoria, donde se leían fragmentos de los libros, se cantaban himnos y se contaban nuevas historias. El gran roble seguía siendo el corazón del pueblo, sus raíces, símbolo de las generaciones pasadas, sus ramas, esperanza de las que vendrían. Samuel solía decir, mientras haya quien cuente, los muertos no están en silencio, somos su voz. Y mientras hablemos, ellos vivirán. Así, la voz que un día fue acallada, se convirtió en canto que cruzó fronteras. Y Ecos de la Esclavitud pasó de ser un lugar a convertirse en movimiento, un llamado a nunca olvidar. Con el paso de los años, los relatos de Ecos de la Esclavitud llegaron cada vez más lejos. Los libros de Eleanor circulaban en escuelas y universidades, y los sermones de Samuel eran copiados en periódicos locales. Lo que había nacido en silencio, bajo el peso de las cadenas, ahora resonaba como voz nacional. En 1889, un grupo de líderes religiosos y comunitarios del norte y del sur propuso levantar un monumento en Thornhill, no para glorificar a nadie, sino para honrar a los que sufrieron y resistieron. La comunidad aceptó con humildad, sabiendo que la memoria debía tener también un lugar de piedra. El día de la inauguración, miles de personas se reunieron bajo el gran roble. Ancianos que habían vivido la esclavitud, jóvenes que habían aprendido a leer gracias a la escuela del pueblo, maestros, soldados retirados y predicadores se mezclaban en un mismo coro. El monumento era sencillo pero profundo, una gran piedra tallada con estas palabras: aquí, donde hubo cadenas, nació un canto. Aquí donde hubo silencio, habló la verdad. Aquí donde hubo dolor, Dios sembró libertad. Samuel habló ante la multitud con una voz firme que parecía resonar desde las raíces mismas del roble. Este no es un altar de tristeza, sino de advertencia. No adoramos el dolor, recordamos la verdad. Que esta piedra hable cuando nuestras voces callen y que las generaciones futuras nunca olviden lo que aquí ocurrió. Las campanas sonaron, los himnos llenaron el aire, y muchos lloraron al ver cómo un lugar que había sido símbolo de sufrimiento se transformaba en santuario de memoria. Desde ese día, peregrinos de todo el país comenzaron a visitar Thornhill, dejando flores, cartas y oraciones. La comunidad comprendió que el monumento no era solo para ellos, sino para todos los que alguna vez fueron silenciados. Y así, la piedra se convirtió en voz eterna, recordando que la libertad sin memoria es un muro frágil, pero la libertad con memoria es un faro indestructible. Con el paso de los años, la historia de Ecos de la Esclavitud dejó de estar solo en los libros o en la piedra del monumento. Empezó a cantarse. Las nuevas generaciones, criadas en libertad, transformaron los relatos de Jonathan, Eleanor y Samuel
en himnos y baladas que recorrían los caminos del sur. Las voces que una vez fueron acalladas, ahora se alzaban en melodías que hablaban de dolor, fe y redención. En las tardes, los ancianos se reunían bajo el gran roble para enseñar a los niños los cantos antiguos que sus padres entonaban en los días de esclavitud. Cada verso era una oración, cada ritmo un eco de resistencia. Los más jóvenes, con instrumentos sencillos, añadían nuevas estrofas. Donde ardió la casa, creció el roble. Donde lloró el ciervo, nació el canto. Dios miró las cadenas y sembró libertad. Cada año, en el aniversario de la liberación, la comunidad celebraba el Día del Recuerdo Vivo. Durante 3 días se cantaban himnos, se leían fragmentos de Los Hijos del Fuego y Crónicas del Eco, y se compartían comidas, risas y lágrimas. No era una fiesta de nostalgia, sino de gratitud y compromiso. Samuel, ya mayor, observaba con emoción cómo la memoria dejaba de ser solo relato y se volvía tradición viva. Decía a los jóvenes: canten con fuerza, porque mientras una voz recuerde, ninguna sombra podrá volver a gobernar. Los visitantes que llegaban desde otras regiones quedaban conmovidos. Muchos regresaban a sus hogares llevando una canción o una frase que no se borraba de su mente. Nunca más silencio, nunca más cadenas. Así la memoria se hizo música, y la historia de Thornhill dejó de pertenecer solo a un pueblo, para convertirse en patrimonio de todos los corazones que aman la libertad. En cada canto, en cada celebración, la comunidad proclamaba su verdad. Recordar es vivir, y vivir en verdad es ser eternamente libres. El tiempo había pasado con suavidad sobre ecos de la esclavitud. Los niños que una vez aprendieron bajo la sombra del gran roble, ahora eran adultos que enseñaban a otros. Los himnos resonaban con más fuerza que nunca, y las historias de Jonathan, Eleanor y los primeros liberados se contaban con orgullo en cada hogar. En medio de esa paz, Samuel, ya viejo y con la voz quebrada por los años, sintió que su misión estaba por concluir. Una tarde luminosa, pidió que toda la comunidad se reuniera frente al monumento. A su alrededor, generaciones enteras lo rodeaban, ancianos, padres, hijos y nietos. Tomó aire y habló con ternura. Hijos de la libertad, ustedes ya no cargan cadenas, pero nunca olviden que el hierro del olvido es más peligroso que el de los grilletes. Cuiden esta memoria como si fuera su propio corazón, porque en ella vive Dios, y en ella respiran quienes murieron soñando este día. Hizo una pausa y miró al cielo. Las hojas del roble temblaban con el viento, como si también escucharan. Yo ya he cumplido mi camino. Vi florecer lo que un día ardió, y sé que ustedes seguirán sembrando verdad, porque la libertad no termina, se hereda. La comunidad lloró en silencio. Samuel alzó una mano temblorosa y bendijo a su pueblo. Luego entregó a los jóvenes el bastón de Jonathan y los libros de Eleanor, símbolos de sabiduría y palabra, diciendo: no son reliquias, son responsabilidades. Llévenlos donde haya ignorancia, donde haya sombras. Que cada paso suyo sea una llama encendida. Días después, Samuel partió en paz, rodeado de cantos y oraciones. Su cuerpo fue sepultado junto al gran roble, al lado de los antiguos guardianes. Sobre su tumba, la comunidad grabó una frase sencilla: Samuel, voz del eco, maestro del canto. En su memoria seguimos libres. Y así, Ecos de la Esclavitud entró en una nueva era, guiada no por una sola voz, sino por un coro entero que repetía su enseñanza. La libertad sin memoria es frágil, pero con verdad vive para siempre. El siglo XX amaneció sobre una nación que cambiaba con rapidez. Nuevas leyes, nuevas voces y nuevos desafíos surgían en el horizonte. Pero entre tanto movimiento, Ecos de la Esclavitud seguía firme, como un faro silencioso que recordaba de dónde venía la libertad. La escuela, fundada por Jonathan y fortalecida por Eleanor y Samuel, se convirtió en instituto comunitario. Allí se enseñaba historia, teología, música y escritura. Los libros Los Hijos del Fuego y Crónicas del Eco formaban parte del plan de estudio, y cada alumno debía aprender de memoria fragmentos que hablaban de fe, dolor y redención. En los años de lucha por los derechos civiles, jóvenes descendientes de Thornhill marcharon junto a líderes nacionales, llevando pancartas que decían: recordar es resistir.
La verdad nos hizo libres y la memoria nos mantendrá de pie. Muchos de ellos contaban la historia de su comunidad en discursos y asambleas, relatando cómo una plantación de horror se transformó en santuario de justicia. Las canciones nacidas bajo el roble viajaron por el país, entonadas en iglesias y manifestaciones, recordando que la libertad no se hereda sin responsabilidad. Cada año, el Día del Recuerdo Vivo reunía a cientos de visitantes de todos los estados. Algunos llegaban con libros, otros con guitarras, muchos solo con lágrimas. Todos encontraban en el aire de Thornhill una presencia espiritual, como si los ecos del pasado todavía susurraran entre los árboles. El monumento seguía en pie, firme ante las tormentas, y junto a él una placa nueva resumía el propósito de la comunidad. Aquí no se adora el dolor, se honra la verdad. Aquí no se busca el pasado, se enseña a no repetirlo. Los descendientes de los primeros liberados siguieron enseñando, escribiendo y cantando. Y aunque el mundo moderno trajo nuevas pruebas, la fe y la memoria permanecieron como cimientos indestructibles. Porque Ecos de la Esclavitud ya no era solo un lugar, sino una conciencia viva, un recordatorio eterno de que la libertad, sin verdad, se desvanece, pero con memoria se vuelve eterna. Hoy, más de un siglo después del último lamento en Thornhill, la tierra de Ecos de la Esclavitud sigue viva. Sus caminos, antes marcados por cadenas, ahora son recorridos por niños que ríen y cantan. Sus campos, antes regados con lágrimas, florecen con cosechas que alimentan cuerpos y almas. Y su aire, antes cargado de miedo, está lleno de oraciones y canciones de esperanza. Cada año, las nuevas generaciones se reúnen bajo el gran roble, ese testigo silencioso que vio nacer y morir imperios de dolor. Allí, ancianos y jóvenes se toman de las manos, leen los textos de Jonathan, Eleanor y Samuel y prometen continuar el camino de sus antepasados. No somos esclavos del pasado, somos guardianes de su verdad. Los libros Los Hijos del Fuego y Crónicas del Eco descansan en una vitrina sencilla dentro de la iglesia, abiertos en las páginas que narran el día de la liberación. Muchos visitantes los leen con lágrimas, comprendiendo que cada palabra escrita costó una vida, una herida, una oración. Hoy, Ecos de la Esclavitud no es solo un lugar histórico, es una llama espiritual que viaja en cada corazón que cree en la justicia. Universidades estudian su historia, iglesias predican su ejemplo y familias de todo el país enseñan a sus hijos su mensaje. Recordar no es mirar atrás, es mantener viva la conciencia del futuro. Bajo la sombra del roble, una inscripción final resume el alma de todo lo vivido. Aquí la oscuridad no triunfó. Aquí la verdad habló más fuerte. Aquí el eco del dolor se transformó en canto de libertad. Y mientras el viento sopla entre las hojas, parece llevar un susurro que nunca se apaga. Mientras alguien recuerde, jamás volveremos a ser encadenados. Así termina esta historia, pero su eco no muere. Vive en cada palabra pronunciada con justicia, en cada acto guiado por compasión y en cada corazón que comprende que la memoria es el altar de la libertad.